Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. El programa es serio, no hay que reírse. Y bueno, ahí tenemos un gran programa, un gran tema que abarca muchas aristas, pues, mucha temática que se puede aplicar a muchos temas y esas cosas. Bueno, primero nos presentamos. Ahí, el innombrable. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Les habla Daniel Ibarra. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy tratamos lo ominoso, que como bien dice el doctor Gerardo, tiene diferentes aplicaciones. Lo siniestro es, lo ominoso es mejor título que lo siniestro, pues que ya lo siniestro se va directamente a lo terrorífico y pues no, y es una parte, pero no es toda. Bueno, este artículo que Freud escribe, digamos, también lo escribe con respecto a la guerra, a la posguerra, a la Primera Guerra Mundial, así como vimos el duelo de melancolía. Este artículo también tiene que ver con respecto a la guerra porque se veían o había muchos fenómenos, entre comillas, que las personas tenían con respecto a la posguerra. Entonces, esta parte de lo ominoso, que si han leído el artículo de Freud, está dividido en dos partes. Primero toda la parte del Unheimlich, que trata de las raíces lógicas y todo lo referente al idioma. Y ya propiamente dicho, la segunda parte del artículo, y ahora sí habla todos los ejemplos, todo esto, estos fenómenos ominosos. Y bueno, en primer lugar, lo ominoso se puede definir como lo familiar desconocido o lo familiar que se vuelve desconocido. Y bueno, pues ahorita vamos a ver todos los temas para que vean que es un fenómeno muy común y que en todos lados se puede dar y en todos lados lo padecemos y así se llama, es ominosidad como tal este fenómeno que tenemos, que padecemos. Así es. ¿Cómo es esta parte en que algo familiar se nos es desconocido o se nos es oculto? Freud nos habla entonces de que son aquellas situaciones o fenómenos que de alguna manera fueron mandados al olvido, pero regresan por alguna circunstancia causándonos temor. Sí, tan así es que bueno, ¿por qué nos gustan las películas de terror y todo eso, no? Y por qué algunas son nuestras favoritas o por qué algunas de plano pues no las podemos ver, pues viene de esa parte, ¿no? Esa parte, la semana pasada yo venía diciendo, esa película a mí me gusta, esto, lo otro, leyendo esta parte de lo ominoso, bueno, recaigo en muchas cosas y digo, wow, en dónde es dónde viene la regresión y dónde es donde viene la represión que te cuesta a nivel consciente pues entenderla y pues darle nombre a eso, ¿no? Entonces, lo ominoso pues es eso, es esa parte de no quererte dar cuenta que es realmente lo que te, en este caso lo terrorífico que es la película, o también no necesariamente que sea terrorífica, sino que simplemente no lo puedes ver a cierto nivel consciente. Sí, bueno, déjenme saludar. François Adolto, saludos. Liliana Centeno, saludos. Rosario Rivera, saludos. Olga, saludos, Olga. Susana Blanco, saludos. Ay. Carlos Lima, saludos. Carlos Lima. Sabina Spirren, saludos. Sabina. Dani Barra, saludos. Esto, todo el mundo lo hemos vivido, en nuestras casas, que mientras hay luz, pues dice todo está en orden, no hay ningún problema, pero se va, en la noche, en la noche se va la luz, y ya la propia casa se vuelve desconocida, ya vemos sombras y ramas acá y dices, ya hasta vemos fantasmas y todo eso. Entonces, algo familiar se vuelve desconocido en ese sentido de que desconocemos el lugar, no sabemos dónde están los sillones, los cajones, nos volvíamos y todo. Y por lo tanto, esa parte se va a volver, esa es la parte ominosa. Otro fenómeno también, si ustedes tienen a un familiar o un amigo que conocen toda la vida y un día les toca ver que tiene un ataque de epilepsia, por decirlo así, pues lo desconoce, ¿no? Como tal, o un brote de locura, porque también en ese sentido, pues también dices, pues no es la persona que yo conozco. Entonces, esa parte de desconocer lo que conocíamos o estábamos familiarizados, por supuesto que va a suceder.
Otro fenómeno también, de lo que decía Daniel, de la parte de lo infantil, ¿no? Digamos, en la parte adulta nosotros pues, ya no tenemos que creer ni en monstruos, ni en supersticiones y todas esas cosas. Y resulta de que por azares del destino aparece un fenómeno así de que dices, ay, un gato negro pasé y choqué. Y dices, ah, entonces sí existe la mala suerte. Entonces cosas que deberían de estar ya, bueno, reprimidas o ya superadas en la infancia, pues resulta que siempre no, que sí son reales, y es cuando viene esta parte de ominosidad. Cierto, como decía Edgar hace un momento que utilizó la palabra regresión, sí. Hay pequeñas regresiones o regresiones en sí, cuando ocurren estos fenómenos de ominosidad, por lo que habíamos dicho, ¿no? Retornamos a esa parte infantil. Freud nos viene a decir que parte de estos miedos infantiles nos remite también al temor de la castración, que viene a ver con los temas de la prohibición de estos deseos que no pueden cumplir, que es el canibalismo, el incesto y el asesinato. Estos son elementos que retoman mucha de la narrativa del terror, precisamente, sobre todo ahora últimamente con estas películas gore, del asesinato como tal. Esta parte canibalesca de apropiarte también del otro, no solo en cuestión de alimentarte, sino también en la cuestión de dominar o el poder sobre el otro, y que son cosas que fueron familiares porque en un inicio en nuestra infancia el narcisismo primario era así, era omnipotente, era posible todo, y cuando tenemos miedo también creemos que todo es posible. Esas cosas que de pronto en la vida diaria creemos imposibles, que los extraterrestres, que los fantasmas, que los monstruos, con esta regresión volvemos también a esos estados donde todo es posible, donde pueden existir los monstruos, donde las supersticiones existen, donde si pido un deseo y se cumple, sea bueno o sea malo. Esa es la ominosidad precisamente, es un estado de estar oculto, aunque ya lo conocíamos. Sí, y que también, retomando un poco lo que dice Daniel, que en la fantasía y en el imaginario del niño es muy grande a comparación con la del adulto. Es por eso que, bueno, el niño se enfoca más en la fantasía de decir, bueno, me persiguió un perro, por así decirlo, y brinqué una barda de 10 metros y, bueno, así pude salir. Bueno, entonces ya cuando ves la barda y ves todo, ves que la barda no medía ni 10 metros y ves que el perro pues no era ni un león ni nada, ¿verdad? Algo más pequeño. Retomando un poco también esa parte de un ejemplo de la regresión y del repetir ese algo que no sabemos qué es, como repetir esa parte de, no sé si les ha tocado un ejemplo, de ir a buscar, no sé, algo. El algo nunca lo encuentras y te regresas, vuelves a regresar, no lo encuentras, 3 veces o 4 pasa lo mismo. Si lo ves de este modo parecía gracioso, lo ves gracioso de decir, ay, no sé qué estaba buscando, pero si a esa persona tú la grabas de afuera, parecería siniestro. ¿Por qué? Porque esa persona se regresa a hacer el mismo acto 3 veces. ¿Por qué lo hace? Entonces esa parte es donde se cumplen las películas de terror, donde el chavo va a buscarlo, se regresa. Ese tercer ojo es donde lo encuentra lo ominoso, pues no lo ve como de un modo cómico como la persona que lo está haciendo. Correcto, sí. Bueno, hay... Freud descubre que, para producir miedo se necesita reactivar 3, en aquel entonces era teatro, ahorita ya es película, las películas, que se necesitan 4 miedos que todo el mundo tiene y se pueden activar, que es miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al silencio y miedo a la oscuridad. ¿Me falta uno? No puedo. Entonces, estos 4 miedos o 4 situaciones son la típica escena de terror de cualquier película, de terror, de monstruos, de diablo, de fantasmas, que antes de que salga el diablo, está el protagonista solo, está todo oscuro, está todo en silencio, y es cuando aparece el monstruo, pues, ¿no? Entonces, no falla estas características de toda esta escena. Freud lo dijo hace como 100 años. Entonces, como tal, es como funciona. ¿Y por qué razón funciona? Porque estos miedos, así como lo decían, están reprimidos, digamos, estos lo vivimos en la infancia, se reprimen,
Y son exactamente los mismos miedos que vamos a tener toda la vida, ¿no? Hay personas que no les gusta estar solos, no les gusta estar todo en silencio, hay que chiflar, hay que poner musiquita y algo así para que no nos abrume el Para silencio. cumplir con los 4. Exactamente. El oscuro también, hay personas que duermen con la luz prendida y están dormidos, ya sabe. Entonces, bueno, es exactamente los mismos miedos infantiles que por alguna razón no se han reprimido y son los mismos miedos que utilizan en las películas de terror para asustarnos, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, también otro ejemplo, también lo ominoso es lo infantil que viene a lo adulto y otra vez lo domina. Por ejemplo, digamos, el carrito de paleta de todos los días que aparece, bueno, en la mañana no hay ningún problema, dices, viene un carrito de paletas, ¿no? Pero si lo escuchas a las 12 de la noche o a las 3 de la noche, dices, aquí, a ver, ¿Qué pasa? vámonos corriendo. Exactamente, por lo menos porque no debe de estar eso, aunque digamos esa parte infantil o esa parte se sale de contexto y va a producir miedo, que es exactamente lo mismo de la gran mayoría de las películas de terror, digamos, con estos máscaras infantiles o muñecos, lo que ustedes quieran, que cobran vida y por lo tanto va a producir miedo. No que no había demonios o no que no había chukis o esos monos diabólicos, qué sé yo, y pues resulta que eso es la parte que nos despierta y la parte que no debería de estar ya en la parte adulta o en las noches, ¿no? Qué sé yo, toda esa parte. Esto ocurre porque se supone que la infancia es una parte ya superada. Sí. Todos los deseos y los miedos infantiles debieron de haber ya pasado, ya se debieron de haber cumplido, ya se debieron de haber reprimido. Y cuando reaparecen nos es extraño, a pesar de que fueron nuestros mismos deseos de cuando éramos niños, ya se nos olvidaron, por así decirlo, y reaparecen de la nada provocándonos miedo. Esta situación se ve mucho en las películas donde la mayoría de objetos diabólicos o algo así son objetos que deberían de ser, o tienen otro tipo de contexto, no necesariamente terroríficos, como bien dice, las muñecas, los carritos, toda esa parte infantil que de pronto regresa. Los niños mismos son utilizados en las películas de terror, precisamente, ¿no? Como una amenaza. Los niños que deberían de ser esta parte infantil, tierna, bondadosa, como así se ve en la sociedad, y de pronto ver un personaje que es un niño diabólico, un niño perverso, de pronto nos salta, ¿no? Y nos dice, bueno, pues esto no es como debería ser. Exacto. Eso es lo que nos provoca ese terror, la discordancia entre lo que debería ser y no es. Sí, bueno, a mí ahorita... ¿Ya te dio miedo? No, hay también muchas películas tan... Dices, bueno, ¿cómo puede ser eso que te dé miedo, no? La película de The Car, la del carro. Sí. La de la llanta... Que no es un carro que tiene vida y empieza a perseguir gente y los atropella. Stephen King. Sí, esa. Entonces muchas películas que pues también sin sentido, ¿por qué tenerle miedo? Entonces, claro. ¿Qué significado tiene eso? Y pues, vaya, un carro. Sí, que no tienen vida y como que sí tienen como vida. Como que ¿no? de repente sí, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué pasa con el Beetle, ¿no? ¿O ¿cómo se llama? El Herbie. Ahí, digo, hay algo que se contradice, ¿verdad? Exacto, el mismo fenómeno. Es un mismo fenómeno, pero no da el mismo miedo. Acá te hace reír, es tu amigo, acá te quiere comer. Sí, casi nada, pues. Exacto. Astrid Bernaga, saludos Astrid. Saludos Astrid. Más Orlando, saludos más. Miguel Robles, saludos. Astrid ya está. Dice Manuel Leiva, a mí lo que me da miedo es mi ex suegra. Bueno, qué bueno que ya es ex suegra. Y los cristianos hay que van de puerta en puerta, así también, como tal. Carla Andino también, saludos Carla. Y José Alberto dice, la del carro se llama Cristín. Okay. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Bueno, ahí va, hay muchas, el famoso, el perro Cujo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ese sí. Cujo, sí. Cujo, ¿no? Sí, también. No, Rocío Barajas también, que también ya se supone que los animalitos, las mascotas deben ser pues buenos, así, buenos y todo, y que te quieran comer, pues no, a nadie que te ataque, es la parte que no, que no debe de estar, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, el artículo de Freud para explicar esto del Unheimlich
habla de El hombre de arena, ¿no? Que es Sí. una historia infantil, bueno, que le contaba a los niños, así como aquí tenemos La Llorona, El Coco, allá en Austria y Alemania tienen El hombre de arena, que cuenta ahí Freud que es un señor alto, así delgado, que va por los niños malos, y les arroja arena en los ojos para que se salgan los ojos, y se los da de comer a sus hijos que tienen un pico, parecen pájaros o algo así, ¿no? Como tal, ¿no? Pues cómo no se va a asustar los niños con eso, ¿no? Si no se duermen bien. Bueno, aquí La Llorona y todas esas cosas. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, del cuento. Y luego lo va a relacionar también con el cuento de, no me acuerdo, de Hoffman, que también se llama El hombre de arena, ¿no? Que ahí habla de, no me acuerdo del protagonista cómo se llama, pero bueno, habla de la muñeca Copelia, que es una muñeca que el protagonista, ¿no se acuerdan cómo se llama el protagonista? El protagonista, digamos, cuando la ve o la espía, para él, digamos, es una muñeca que tiene vida, entonces es algo que también está, no puede ser que los muñecos de madera, y más que tienen una altura como los maniquís, ¿no? Más o menos, y empieza a tener vida para él, obvio, está alucinando y ya la psicosis como tal, pero bueno, de eso se trata. ¿Cómo puede ser que algo inanimado esté vivo, ¿no? Igual, pasa mucho con ahorita que les dije los maniquís, unos maniquís que parecen de veras, ¿no? Dices, Sí. pues así como que te saca Está el caso del maniquí de Chihuahua, ¿cómo se llama? Ah, la novia. De la novia, Ajá. que dicen que se mueve. Pero se la robaron, ¿no? ¿O ya? No, ahí estaba, ¿Todavía sigue? todavía sigue así. ¿Y por qué hacerlos iguales, no? ¿Qué necesidad? O también estos maniquís sin cabezas, dice, bueno, así como que sí, pero no, ¿verdad? Tampoco, O sea, llegan tampoco- al extremo. Siguen con ese algo que le falta Ajá. a la normalidad, ¿no? Exacto. También aquí en este texto de Freud nos habla de estos elementos que son repetitivos en la literatura, como ya dijimos, ya ahora se traduce no solo a la literatura, sino también a obras de teatro, a películas, y que es precisamente esta parte de dar vida a los objetos inanimados o objetos muertos. Este es el ejemplo de esta película de Annabelle, Annabelle. que ya va por su tercera película, me parece, sí. No, ¿Te gustó? ¿Te asustó eso? No. Pero regresamos precisamente a que se tiene que cumplir una condición para que dé miedo o no dé miedo, porque el mismo fenómeno ocurre en Toy Story y todo el mundo está contento con los personajes de Toy Story. Exactamente. Freud nos dice que esta parte tiene, para esta condición, para que haya miedo, tiene que ser inesperada, y esto tiene que ver con el contexto del relato, como en los cuentos de hadas, como en estas películas o caricaturas infantiles, se sabe que es una obra fantasiosa, una obra fantasiosa. En cambio, ¿qué es lo que pasa con estas otras películas? Aparece la leyenda de basado en hechos reales. Ajá. Ese es el elemento que nos va a hacer que nos dé miedo. Ok. Cuando vamos a ver Toy Story, sabemos que vamos a ver una historia de fantasía. Cuando vamos a ver Annabelle, que el hecho que diga basado en hechos reales es lo que nos genera peligro, porque nos hace suponer que va a ocurrir o que puede llegar Que a no se ocurrir. puede ocurrir, Ajá. ¿no? Sí, y fíjate que si lo pones en ese contexto, todas las películas, si las pones literales y quitas eso, dirías, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo Exacto. puede pasar esto? ¿Cómo es que estoy viendo esto? Pero bueno, pues a final de cuentas eso nos gusta ver, ¿no? Eso es lo que nos gusta ver porque nos saca de la normalidad, más bien no de la normalidad, más bien de lo cotidiano, de lo de siempre. Y pues, ¿qué necesitamos? Pues esos picos, ¿no? De estar totalmente necesitados de algo diferente. Correcto, completamente cierto. Juan Francisco Aguiló, saludos. María Esther Díaz, saludos. Dan Luna, también saludos. Javi Maiden, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos por desde allá. Chiapas. Dice Sabina Spielrein, estaría de lujo que hagan uno de Christine de Stephen King y de la piel de hábito. ¿Qué hábito? ¿Qué habito? La piel que habito. Con Antonio Banderas. Sí, Está también bueno. más adelante, eso es acá labor de Daniel, ese es su especialidad. Daisy Olmero también nos manda saludos. Saludos, dice Astrid. En Halloween hacen laberintos para asustarse, claro. Los de zombies, monstruos son como X, lo esperado. Pero los más frikis son los de los juguetes. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Desde esa parte. Que ahora bien, si sacaran
los disfraces, que no fuera de Halloween y los otros días, también saca de onda, dices aquí, pues me van a matar o no sé qué yo, ¿no? Si ves a alguien disfrazado que no sea de 31, pues algo... que este fenómeno se vio mucho y causó mucho revuelo, el de los payasos, que igual a lo mejor pudo haber sido estrategia publicitaria, que al final no se sabe porque iban a lanzar la película de eso o no, pero el hecho de ver un payaso en un bosque, por ejemplo, a medias de una carretera, sacas ese elemento de su contexto, lo pones en uno completamente opuesto y genera terror, que todo el mundo estaba con alerta y claro, si ves un payaso, mejor corra, listo, atrapado. Pues en Londres, ¿no? De que se aparecieron ese fenómeno y ya llamaron a la policía, los empezaron a golpear, qué sé yo, ¿no? Y no hacían nada, nomás estaban ahí. Estaban ahí parados. No hacían nada, pero generaban mucho, ¿no? Ah, sí, claro. Saca algo del contexto y pues vas a lograr una reacción. Bueno, que como ven, todos estos características, bueno, lo utiliza bien, bueno, Guillermo del Toro, por supuesto, en la mayoría de sus películas, del Laberinto del Fauno, que es la imagen ahí de la publicidad, de poner lo infantil con lo adulto, aunque no lo combina pues como tal, pero bueno, es esa parte de que los monstruos sí existen pero que pueden matar, ¿no? Te pueden hacer daño. Que es esa parte de lo infantil y lo diabólico, lo fantasmático, la famosa niña del panteón o de fantasma, ¿por qué niña? ¿Por qué no un adulto? ¿No? Por esa parte de que se contrapone. Y bueno, digamos, ya que estamos hablando de todo esto, digamos, lo más ominoso que hay es el inconsciente. Al fin de cuentas, los sueños, los actos fallidos y los síntomas o la enfermedad no deja de ser un fenómeno ominoso de desconocerlos, el decir, ay, ¿por qué soñé algo tan extraño? ¿No? Y, pues, es producto de uno, pero también la parte inconsciente, o el decir ahora, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo estos síntomas? Que es exactamente lo mismo, ¿no? De la parte de no reconocer el propio cuerpo, el propio psiquismo, el propio inconsciente, y por lo tanto produce extrañeza, ¿no? En esa parte. Que ese es otro de los puntos, aparte del dar vida a los objetos inanimados, utilizados por estas narrativas de terror, que es el del doble. Esta característica la vemos en muchas películas donde se retoma el elemento del espejo. Esta parte en la que el protagonista se ve al espejo, no se reconoce o su reflejo no sigue sus movimientos, es diferente, o de pronto aparece un monstruo en lugar del reflejo de la persona. Es precisamente ver algo que es nuestro, pero que no lo reconocemos. A final de cuentas, el reflejo no puede ser otra cosa más que nosotros mismos. El no poder asimilar estas características nuestras, porque obviamente son inconscientes y que de pronto aparezcan, nos hacen extraños, se hacen ver como un otro frente a nosotros que desconocemos, con lo cual nos genera miedo porque ni siquiera, lo que hablábamos en otros programas, ni siquiera somos capaces entonces de dominarnos a nosotros mismos, estamos siendo dominados por el mismo inconsciente, no tanto por el consciente. Ejemplos también hay más, como en la película de El Cisne Negro también aparece esa escena, no se reconoce a sí misma. La película de Espejos Siniestros, que también es un miedo muy común y tradición, esto de por las noches estar tapando espejos, de Mirror Mask, esta parte de que los espejos sean portales, también es un miedo narcisístico. A final de cuentas eso es lo que nos devuelve el espejo, no solo con el reflejo, sino también con la presencia de un doble, que es como nuestra parte mala, es como nuestro gemelo malvado, ¿no? Está la película del Único, en la que son varios, como de varias realidades, y se trata de que se tiene que ir matando uno a uno hasta que quede exactamente uno, ¿no? Es esta parte del miedo de no reconocer esto otro que hay en mí, estas cosas, el inconsciente como tal, los deseos, las pulsiones sexuales, las pulsiones agresivas, eso que creemos dominado, y que de pronto aparezca, pues nos causa extrañeza. ¿Cómo puedo ser yo capaz de desearle mal a alguien más, de desearle la muerte a alguien más? No fui yo, fue alguien más. Sí, y eso ocurre pues tal cual en los sueños, ¿no? Que estás en un sueño y te sueñas aparte en el sueño. Entonces se cumple ahí 3 veces, no nada más 2. Claro. Y despiertas. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces es como un no querer ver lo que está ahí, porque al final de cuentas eres tú. Totalmente cierto. A ver, dice aquí Astrid, en la película de la Ouija, cuando la niña se ve en el espejo, ve que está cargando
Un demonio, claro que sí. Jimmy Ramírez, un deleite escuchar temas de psicoanálisis. Saludos. Claro, con todo gusto, Jimmy. Jimmy Ramírez, ahí está. Dice Rosario Rivera, más adelante, dice, ¿qué relación hay entre el abuso sexual a una niña y fobia a máscaras, sobre todo las que tienen peluche? La paciente se paraliza en cuanto mira eso. El abuso fue por parte de su tío. Pues tiene que ver algo, por supuesto, que o usaba máscaras, o tenía máscaras ahí, o el tío se disfrazaba de... el gesto también. Ajá, okay. O el gesto también. También, por supuesto. Muy marcado. El hecho también de las máscaras con cabello, pues remite totalmente a los genitales, al vello público. Completamente cierto. Alonso Quesada también. Saludos. Bueno, digamos, en el espejo, obvio se espera que el reflejo de uno, y hay ahí como cosas de Facebook y Twitter de que aparece alguien mirándose o dándole de espaldas al espejo, y de igual y pues no coincide su reflejo con pues, como que está, ¿no? Que también se ven las dos así mirándose al mismo tiempo, dices, así como que no esperas eso. Pero bueno, es esa parte, al fin de cuentas, de que es algo común, que se reflejo, un espejo que no se le tiene que tener miedo, pues resulta de que produce terror, ¿no? Entonces, pues también. Bueno, vamos a una pausa musical. Ahí cuéntenos sus miedos y sus películas favoritas. Hay muchas, y para que vean que es muy popular este fenómeno. Bueno, también hay tips para asustar a sus vecinos. Pues váyanse con el carro a todo volumen, la de las nieves, la de los changuitos. El carrito de nieve. El carrito de nieve, van a ver que todos van a asustar y van a llamar a la policía. Ustedes, Pues como la de Freddy, ¿no? nomás que no lo agarren y Salta la película. exacto, en algo infantil, en algo adulto y un monstruo. Alguna luminoso, ¿cuál era la película donde grababan, ponían una grabadora en la noche y en la noche estaba viendo a la pareja, al que estaba dormido? ¿Cómo se Actividad llama? paranormal. Esa. Sí. Que es una persona conocida y en la noche pues despiertas y están viéndolo. se transforma. Ajá. Claro, por supuesto, ahí está, eso, exactamente. Marco Antonio, saludos Marcos desde Ciudad de México, saludotes Marcos. Alonso Quesada, ya dijimos. Sí. Muy bien. A Claudia, saludos Claudia, y a Eduardo. Sí, es bueno. Bueno, esta película que les decía del legado del diablo, que, bueno, la parte de que no esperas, bueno, que un niño, digamos, una niña tenga, digamos, esas deformidades en primer lugar, y que, o que haga cosas extrañas cuando hay una posesión, ¿no? Del chavo o de la chica, la niña que tiene esas posesiones diabólicas, y que no es lo esperado, pues, o que los muertos revivan, o los zombies, o todas las cosas que es, digamos, lo contrario a lo bueno, a la vida, a todo lo que ustedes ya saben. Les iba a decir algo más. También lo que este fenómeno del luminoso se pueden ver en los famosos déjà vus, que también es esa parte que dices aquí como que ya estaba y ya de ser en mis otras vidas, o porque me acuerdo, y no sé qué, esas locuras que a veces inventan, pero no deja de ser, al fin de cuentas, esta parte de que, bueno, no deja, para nosotros no es una represión a medias, y por esa razón nos acordamos, no nos acordamos del lugar, solamente de unas partes, pero no es que ya hayamos estado en esa casa, sino o se parece a una de nuestra infancia, o una que olvidamos, o a que vimos en la tele, qué sé yo, y por esa razón no hay ese recuerdo total. Saludos a Laura Liliana Ponce, saludos Laura. Saludos. Dice Manuel. Eso sí es cierto, una vez un coche pasado con Lamento de la Llorona a medianoche y si te saca. Exacto. O también que bueno, aquí en la ciudad no hay caballos, pero bueno, en los pueblos pasas a medianoche con caballos y asustas a todo el mundo. Todavía hay caballos ahí. De las cosas, de las calandrias, pues es el camino. Sí, y arrastrando cadenas a medianoche. Eso sí, no son los caballos. Yo iba por ti. Gaby Mato, saludos Gaby, ¿cómo estás? También hay otra cosa, cuando uno ve un número y se lo toca todo el día, o en otras cosas, no sé, también así se presenta. Y también se me fue. No. Esta parte de la repetición de los números, que no solo es la repetición de números, sino la repetición que también tiene que ver con esta parte del déjà vu. Mientras estaba leyendo, pues estaba sacando ejemplos, ¿no?, de películas.
esta película del año pasado, la de Feliz Día de tu Muerte, donde la chica repite el día de su cumpleaños, donde la asesinan al final, que genera extrañeza. Esta parte de la repetición de números que también genera algo de misticismo y tenebroso. La serie de Lost, donde todo tenía que ver con una serie de números, los asientos del avión, que los asientos de no sé qué tanto. La de Jim Carrey, número 23, que suma, resta y siempre saca el número 23. No sé, ¿verdad? Y pues de eso me acuerdo. ¿Qué querías decir? Y no, pues era eso, de la película del número 23. Se me olvidó otro. Bueno, ahorita te acuerdas. Bueno, también con respecto ¿ya te acordaste ahora? Sí, ya, del pensamiento omnipotente. Mágico. Ajá, de decir, no sé, que te enojas y, ay, ojalá se muera fulanito. Y a la semana te enteras de que se murió y dices, ay, tengo el poder de matar a gente, ¿no? Y eso pasa, no tan a nivel así tan fuerte, pero mucha gente eso cree. Está a nivel de la superstición, ¿no? Y tiene miedo de decir, ¿no? Noemí Robles, saludos Noemí. Bueno, esta parte del doble, que decía de que bueno, ¿por qué se habla? No, el primer doble son los hermanos, a fin de cuentas, ¿no? Digamos, cuando uno está chiquito y aparece uno igual que uno, bueno, que son los hermanos o los niños. Entonces es el miedo a que alguien llegue y te quite tu lugar, como pasa con el hermano que sigue, bueno, el hermano mayor y el que sigue, y por lo tanto, digamos, ese miedo se va a reprimir y va a ser al fin de cuentas el miedo hacia la competencia o hacia alguien otro que te quiere quitar tu lugar, sea, bueno, a nivel de pareja, de trabajo, de todos esos fenómenos, pues, de todos los lugares donde haya competencia, y por lo tal es eso. También el miedo a la competencia no deja de ser esta parte del espejo del doble. Pero también, digamos, alguna vez vi un capítulo de Alfred Hitchcock cuando tenía su programa de televisión, uno en blanco y negro, todavía en blanco y negro, de que, bueno, llega un señor normal y todo, y después aparece otro señor igual, doble, y hasta que se juntan, ¿no? Es decir, ¿y pues tú de dónde saliste o qué? Si se llevan a la policía y se llevan al original, por decirlo así. Y bueno, pues es esa parte del miedo de que, digamos, en donde estén ahorita o aquí, que llegue su doble y diga, no, pues yo soy Daniel o yo soy Edgar, ¿y tú quién eres? Así como que estaría de miedo, ¿no? Trabaje. Mande, que trabaje, pero por lo regular, digamos, el doble, el que viene, pues viene a matarte y ocupar tu lugar, ¿no? A fin de cuentas, a usurpar el lugar, claro. Así como, bueno, de las películas hay muchas, digo, todas estas especiales de Halloween de Los Simpsons, que también ahí aparece el hermano malvado y esas cosas, pues no deja de ser esta parte. ¿De cuál? Es que el capítulo es el hermano de Bart que tenían en el ático, ¿no? Y que en realidad era el bueno y parte era una. Película de ese tema, hay una con Arnold Schwarzenegger que se llama El Sexto Día. Esta película tiene que ver con clones, pero precisamente va a esa parte, donde al final no se sabe quién es el verdadero, quién es el clon, y pues está interesante para no platicarles el final. Está recomendable. También hay una de un libro, ¿no? También es muy conocida. ¿De los dobles? De los dobles, que si es su hermano gemelo y lo quiere usurpar. Es con el que hace de Brokeback Mountain, no el que se mató, el otro. No me acuerdo cómo se llama. El de Johnny Darko. Ajá, sí, ¿verdad? Ajá, hay una película también muy buena de esta parte de dobles. Hay una historia que anda en internet, muy conocida, que es una historia breve, pero que muchas personas me han dicho que genera mucho miedo, que es esta donde está la niña en la cama, va el papá a arroparla, y la niña en la cama le dice, hay alguien bajo mi cama. El papá revisa abajo de la cama, es igual a la niña y le dice, hay alguien sobre mi cama. Sí. Se acaba la historia, ¿no? Es precisamente esta parte de usurpar el lugar, de quién es el verdadero, o sea, al final de cuentas, quién se va a quedar, quién es el malo. Esta parte también que se ve de pronto en las películas, de que es el gemelo malvado, y que llega a un punto donde tienen que dispararle a uno de los dos. Y entonces aquí le va a tocar el disparo, ¿no? Es un juego ahí que realizan los guionistas precisamente para jugar con nuestros temas. Por supuesto. Dice aquí José Alberto, dice una duda, ¿y por qué el terror o suspenso bien luminoso es un tema que genera tanto interés?
como bien decían, hay películas, libros, series que explotan este género, porque a fin de cuentas son bueno, miedos y deseos, a fin de cuentas son deseos reprimidos, que es la manera en que las personas pueden descansar de estos miedos, digamos, pagan como un tributo, un impuesto para no asustarse en la vida real, pues van y se asustan gratis, bueno, gratis no, pagando, y por lo tanto ya descansan sus miedos, sus deseos, sus fantasías, eso es que dices, lo del pensamiento mágico pero ominoso, y por lo tanto como ya lo vieron, ya lo descargaron, ya no les va a pasar en la realidad. Entonces por esa razón es que tienen tanto popularidad. ¿Qué pasaría si estas personas no van a descargar habiendo estas películas? Van a producirse fobias, lo más seguro, y bueno, para evitar la fobia o la enfermedad, pues van y se asustan pagando para que no se enfermen, ¿no? Dice las películas de Similars, el mexicanazo, bueno, también yo creo que sí, esa no la he visto. ¿La has visto? Bueno, también es así, gracias Marco. Sabina, excelente las propuestas que acaban de hacer, tanto los Simpsons como cualquiera de Hitchcock. Sí, claro, por supuesto Hitchcock. Todas. Sí, todas, pues, digamos, la más común que es la de Psicosis, o sea, a fin de cuentas, esa parte de los pájaros, claro. Había otra, bueno, dice Alberto, el cuento clásico de William Wilson de Poe toca ese tema en donde sí, por supuesto. Dice Sabina, Dani, ¿cómo se llama la película que dijiste que la niña está arriba y abajo de la cama? Es un video. Ese es un video que video. inició como creepypasta en internet. Me parece que están haciendo o quieren cuestión de derechos para hacer la película, pero con esa temática ahorita va a salir en el cine la de Mimic, que es algo así parecido, que es como, pues ahora, mira, yo no sé, va a salir, la había anunciado ayer. No, pero es otra. Ya hay una Mimic. Esta es oriental. Esta es oriental. Y se trata algo similar, es algo así como dan a entender o es un fantasma o es un demonio que mimetiza las voces y entonces como que atrae a la gente precisamente. Es como metamorfosis. Parecido. Dice Astrid, sale más barato. Sí, bueno, sale más barato ir al cine que enfermarse de fobias y neurosis, pues sí, pero sí. Y aparte lo disfrutan. Bueno, lo disfrutan, bueno, con palomitas, claro. Y se acaba, al fin de cuentas, sabes que se termina la película, se acaba el terror, los miedos y todo, y ya siguen con su vida normal, pero bueno, no, ahí hay una fobia latente, pues, que puede salir o no puede salir. ¿Qué les iba a decir? Ya no me acuerdo. Bueno, se me olvidó al principio, tengo que decir las redes, acuérdense. Sí. Las redes sociales para que nos sigan, bueno, aquí Facebook, Twitter, Instagram y YouTube también ahí, para que nos sigan, ahí va a salir aquí, acá, bueno, allá en la de YouTube, aquí las redes, aquí no, si salieran no se asustarían. De miedo, exacto. Marta Lucía, saludos Marta. Y bueno, digamos, queremos iniciar una nueva sección aquí en Café, que son las recomendaciones de película o de series. También ahí cada uno va a decir una para que, pues, si no tienen nada que hacer este fin de semana, pues ya sepan qué hacer, y también parte entre que lo analicen, hagan ese psicoanálisis aplicado y también les sirva para estudiar psicoanálisis. Así que, ¿quién quiere iniciar con la Tú, Daniel. propuesta? Sí, porque ahorita no recuerdo ninguna. ¿De terror? De todas las que dijiste ahorita, a ver. Sí, cierto. No, pues a mí de miedo casi no me gustan mucho, no las recomiendo. No vayan a verla. Sí. No es una super recomendación porque pues está trillada, pero me acordé ahorita de la película de Eso, que es importante precisamente porque Eso, el payaso, se transforman los miedos que tiene cada uno de los niños. Claro. Despierta la ominosidad que hay en cada uno de ellos y adquiere diferentes formas para asustar a cada uno de ellos. Películas o series de terror. La de Muñecos Diabólicos es buena. La película de Yo siempre doy la recomendación de cuando vas a ver una película de esas, olvídate de lo letrado y lo súper inteligente que eres. Siempre ve con el humor y las ganas de asustarte o de que vas a divertirte, porque si le quitas todo eso, no tiene sentido que las veas. Hay una película que se conoció poco,
que si bien no es de miedo, retorna el elemento de los fantasmas, que es una historia de fantasmas, Ghost Story, y es muy buena. Babadook. Esa es recomendable. Es buena. Babadook es muy buena también en la cuestión esta del terror, bien dijeron las de Hitchcock. Todas las películas de monstruos retornan lo ominoso, Sí, claro, por supuesto. ya sea Drácula, Frankenstein y demás. Esta última de la momia, no la vean, la de Tom Cruise. Malo, No la vean. También las de un monstruo viene a ver, algo así, también esas son Monstruo de ver. buenas. Inglesa. Sí, sí. La de Krampus, no sé si la vieron, bueno, aunque no es sí. Navidad todavía, pero también está buena esa Sí, parte está de buena. que, pues de que no esperas en Navidad Sí. un monstruo, ¿no? Esperas a alguien en buena onda como Santa Claus y todo, y Y te lo aparece cambian, un monstruo, ¿verdad? pues oye, pues cómo pues. Hasta nos dice que maratón de Stranger Things. también. Claro, por Sí, supuesto, sí, ¿verdad? sí. Sí, totalmente recomendable. Miguel Robles, saludos Miguel. Y que bueno, esas nos enseñan también que no todo es bonito en la vida, ¿verdad? Hay que echarle un poquito de oscuridad. Sí, claro. También le da sabor, ¿no? Claro. De cuenta. Y ya cada quien a nivel personal puede también de pronto retomar o hacer su pequeño análisis, porque dentro incluso del terror no existen diferentes subgéneros, ¿no? Sí. Hay a quien le Sí, puede claro. gustar la parte de los asesinos seriales, puede ser la de Masacre de Texas, puede ser toda la serie de Halloween, que va a salir una nueva este año, Chucky y demás, las de posesiones demoníacas, El Exorcista mismo es una muy buena película, a pesar de que han pasado muchos años, es muy buena. Actividad paranormal. Actividad paranormal, esta que les estaba comentando en el intermedio, es mexicana, tendrá sus Sus cosas detalles, buenas. pero entretiene, está ahorita en el cine. Hay también el subgénero de películas de zombies, aquí me gusta, que también es esta parte ominosa del retorno de aquello que creíamos muerto, es la representación del zombie. Y también de pronto hay quien... La casa de los 1000 muertos. Esa no la vi. Está buena. Serie que están muy buenas. Cada temporada es como una historia diferente. La de Canal Cero, Channel Zero, Ah, no, no, esto es- es muy buena. Ahorita va por la tercera temporada. Tercera. Dice Aníbal Lecter, Sabina, sí, claro, digamos, un psiquiatra que mata, pues no, así como que no te lo... Es esa parte que como un médico que debería de estar ayudando o debería de salvar vidas, pues, al contrario, ¿no? Asesina y come gente. Completamente cierto. Yo te les iba a decir uno, pero se me olvidó. Bueno, ahí está. ¿Cuánto falta? 2 minutos. Bueno, otra recomendación, ¿no? Muy buena, española, la de Verónica, está en Netflix. Ah, sí. Sí, un amigo me lo recomendó y no la he visto. Que no creo es verla, de pero... Daniel. Es otro No creo amigo. verla, pero bueno. Pero me la recomendaron. Dice Alejandro Quiroz, recomiendo Suspiria, película italiana de los Oh, 70. se reviene el remake Ah, para el ¿también? próximo año, Suspiria. El remake. Dice Marco Antonio Mártires, la Mártires, versión francesa. francesa, alta tensión también francesa, y El taxista, ok, ahí está. Street, ¿cuál es la diferencia entre zombies y fantasmas en cuanto a algo que estaba muerto y regresa a ambos cumpliendo con eso? Bueno, pues sería como la parte del espíritu como tal y la parte del cuerpo, que todavía sería como más violento, esa parte del zombie, ¿no? O más posible también, ¿no? En ese sentido que el fantasma así como tal, que solamente es el espíritu, pues. Bueno, por ahí, ¿no? ¿Qué quieres decir? A ver, doctora Yossi, saludos, buena lista, claro. Digo, ok, psicoanalíticamente. Bueno, ok. José Alberto, la de Good Night Mommy. Es... La de mamá, ¿no? No. ¿Es otra? Esa, si mal no recuerdo, ¿es sueca o es Creo que es alemana. Sí, sí, también en está serie buena. la clasiquera de Cuentos desde la cripta. Sí. El del monito ese. Que sabía. El de Black Mirror, claro, también el de Black Mirror, que también es como un terror futurista, ¿no? A fin de cuentas. Y pues sí, por supuesto que hay causa escosor. Bueno, que es parte del Twilight Zone. A fin de cuentas, como tal. Bueno. A su sim, saludos. Y ya, ¿verdad? Pues despídete, por favor. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Ya le recomendamos algunas películas para su fin de semana. Nos vemos. Así es. Street Get Out, sí, también esa. Es la del negrito. No se dice negrito, se dice afroamericano, perdón. Muy bien, bueno, muchas gracias. Vámonos, que tengan una muy buena semana y ahí nos
Nos vemos.